Una pequeña criatura escamosa yacía temblando en un charco de sangre iridiscente, sus frágiles alas se movían débilmente mientras la artillería de plasma retumbaba sobre sus cabezas. El sargento de marina James Reeves observó al bebé dragón y luego bajó lentamente su rifle al suelo. En ese momento, mientras las explosiones iluminaban el cielo alienígena, todo lo que sabía sobre la guerra cambió para siempre. Antes de profundizar en esta historia, dejen un rápido hola en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Siempre me encanta charlar con ustedes y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para ver más historias como esta. La batalla por la tercera luna de Próxima Centauri llevaba 17 días en plena guerra. La Fuerza de Defensa Interestelar de la humanidad se había visto envuelta en un brutal combate contra el Imperio Draconis, una especie de reptiles conscientes y tecnológicamente avanzados a los que los humanos habían llamado coloquialmente dragones debido a sus cuerpos escamosos, sus poderosas alas y su capacidad de exhalar plasma sobrecalentado. El sargento Reeves y su escuadrón habían sido desplegados cerca del frente, combatiendo en las tierras altas cubiertas de ceniza de la luna rica en minerales que ambas especies ansiaban controlar desesperadamente. Reeves se arrastraba por la tierra quemada, con su exoarmadura cubierta de tierra volcánica negra y salpicada de sangre, parte suya, parte de sus camaradas caídos. Su escuadrón se había separado durante un bombardeo de Draconis. Las densas nubes de ceniza que se cernían sobre el campo de batalla interferían con las comunicaciones, y había estado solo durante las últimas 6 horas, intentando regresar a la base de operaciones avanzada humana. Comando, aquí Sierra 7 Naine. ¿Me copian?, susurró Reeves en su casco, calma, por 100ª vez. Como era de esperar, solo le respondió estática. Una serie de explosiones iluminaron el horizonte, iluminando el paisaje irregular. En el breve resplandor, Reeves divisó algo moviéndose en un pequeño cráter de impacto a unos 20 metros. Preparó su rifle de pulsos, su peso familiar lo reconfortaba en sus manos enguantadas. Moviéndose lentamente, aprovechando el terreno irregular como refugio, Reeves se acercó al cráter. El acre olor a carne quemada y ozono impregnaba el aire, penetrando incluso el sistema de filtración de su casco. Al llegar al borde de la depresión y asomarse, su dedo se tensó en el gatillo. Lo que vio no era el combatiente enemigo que esperaba. En cambio, yaciendo en un pequeño charco de líquido azul brillante, yacía una cría de Draconis. La criatura no era más grande que un bebé humano, sus escamas eran de un azul vibrante que aún no se había oscurecido con la edad. Una de las delicadas membranas de sus alas estaba rota, y respiraba entrecortadamente. A su alrededor yacían los restos de lo que debía ser su progenitor, un Draconis mucho más grande, claramente muerto en el reciente bombardeo. Por un instante, Reeves permaneció inmóvil, con el rifle apuntando a la indefensa criatura. Las órdenes eran claras, no habría cuartel para el enemigo, sin importar su edad o estatus. Los Draconis no habían mostrado piedad a los humanos en los 3 años transcurridos desde que el primer contacto se había convertido en guerra. Habían quemado colonias humanas, sin dejar supervivientes. La inteligencia militar creía que veían a los humanos como meros parásitos inteligentes que debían ser exterminados. Pero cuando el bebé dragón giró débilmente la cabeza hacia él, Reeves vio algo que nunca esperó. Miedo, dolor y unas ganas desesperadas de vivir que trascendían a las especies. Sus ojos, grandes y multifacéticos como esmeraldas, se fijaron en él con una inteligencia innegable. «Mierda», murmuró Reeves, bajando ligeramente el rifle. El pequeño Draconis emitió un sonido, no el aterrador rugido de los adultos que atormentaba las pesadillas de los soldados, sino un llanto agudo y gorjeante que sonaba inquietantemente como el llanto de un bebé humano. Intentó alejarse arrastrándose de él, dejando un rastro de sangre luminiscente, pero se desplomó tras moverse solo unos centímetros. Reeves tenía una hija de 6 años en la Tierra. Se había perdido sus 2 últimos cumpleaños debido a su despliegue. Cada noche, miraba su foto antes de intentar dormir, recordándose a sí mismo porque luchaba. Y ahora,
Mirando a este niño alienígena moribundo, no pudo evitar ver la vulnerabilidad universal de la juventud. Otra explosión sacudió el suelo, mucho más cerca esta vez. Polvo y pequeñas piedras llovieron a su alrededor. El bebé dragón se encogió sobre sí mismo, temblando. Fue entonces cuando el sargento James Reeves hizo algo que cambiaría el curso de la guerra. Dejó su rifle en el suelo y dio un paso cauteloso hacia el cráter. «Debo estar perdiendo la cabeza», susurró para sí mismo mientras se acercaba a la tripulación herida. El bebé dragón siseó débilmente, intentando parecer amenazante a pesar de su evidente incapacidad para defenderse. Un diminuto chorro de plasma, no más potente que la llama de un encendedor, escapó de su boca. Reeves buscó su botiquín, un paquete estándar que contenía agentes coagulantes sintéticos, supresores del dolor y vendajes con nanitos diseñados para acelerar la regeneración de los tejidos humanos. No tenía ni idea de si algo de eso funcionaría con la fisiología de los draconis, pero tenía que intentar algo. «Tranquilo, pequeño», dijo en voz baja. Su voz le sonaba extraña después de días de gritar órdenes y gritos de guerra. «No voy a hacerte daño». El bebé dragón lo observó con esos ojos inteligentes y asustados mientras extendía lentamente la mano, ofreciéndole un parche de nanitos. Al ver que la criatura no reaccionaba agresivamente, Reeves aplicó con cuidado el parche en la peor de sus heridas, un profundo corte en su suave vientre. El bebé se estremeció, pero no se resistió. Para su sorpresa, la hemorragia pareció disminuir. La sangre bioluminiscente brilló con menos intensidad al entrar en contacto con los nanitos, lo que sugería que efectivamente estaban teniendo algún efecto. Animado, Reeves aplicó más parches en la membrana del ala rota y en un corte en una de sus patas traseras. «Es todo lo que puedo hacer por ahora», le dijo a la criatura, como si ésta pudiera entenderlo. «Pero no podemos quedarnos aquí. Habrá más bombardeos». Al observar los restos del draconis adulto, Reeves sintió una punzada de lo que podría haber sido culpa. ¿Habría sido el padre del bebé? ¿O quizás otro soldado que murió en el mismo lugar? No había forma de saberlo, pero eso no cambiaba el hecho de que este bebé ahora estaba solo en el campo de batalla, incapaz de cuidar de sí mismo. Tomando una decisión que contradecía todas las normas del manual militar, Reeves se quitó la mochila táctica y vació su contenido, creando un transportín improvisado. Levantó con cuidado al bebé dragón, que era sorprendentemente ligero a pesar de sus densas escamas, y lo colocó dentro de la mochila, dejándola lo suficientemente abierta para que la criatura respirara. «El mando me va a someter a un consejo de guerra, sin duda», murmuró mientras se abrochaba la mochila al pecho, dejando las manos libres para recuperar su rifle. El bebé dragón había dejado de forcejear, ya fuera por agotamiento o por la creciente sensación de que Reeves no era una amenaza inmediata. Mientras Reeves volvía a moverse, agachándose y usando el terreno como cobertura, se encontró hablando en voz baja a su inusual carga. «Mi hija se llama Sophie. Le gustan los dragones, ya sabes, los míticos de las historias de la Tierra. Probablemente pensaría que eres genial. Un dragón de verdad». Soltó una risa sin humor. «Aunque nunca sabrá de ti. Esto es definitivamente clasificado». El sonido de un avión acercándose hizo que Reeves se desplomara en el suelo. Contuvo la respiración mientras 3 cazas draconis rugían sobre sus cabezas, sus distintivas siluetas en forma de diamante visibles incluso a través de las espesas nubes de ceniza. Se dirigían hacia la base de operaciones de defensa aérea humana, cargando con su carga de bombas térmicas. El bebé dragón se movió en la manada, emitiendo una serie de chasquidos que Reeves no había oído antes. ¿Respondía al sonido de los de su especie? «Silencio ahora», susurró, colocando suavemente una mano sobre la manada. «Tenemos que permanecer ocultos». Una vez que los cazas pasaron, Reeves continuó su recorrido por el campo de batalla. Caía la noche, trayendo consigo un peligroso descenso de la temperatura. La atmósfera de la luna volcánica retenía poco calor, y las temperaturas nocturnas podían caer muy por debajo del punto de congelación. Su exoarmadura tenía controles ambientales, pero se estaban quedando sin batería tras días en el campo. Necesitaba encontrar refugio pronto, para ambos.
Tras otra hora de cuidadoso desplazamiento, Reeves divisó lo que parecía un búnker derrumbado, de arquitectura draconiana, con su característico diseño curvo y acanalado que imitaba su propia estructura esquelética. La mayor parte había sido destruida en el combate, pero una sección parecía intacta y podría ofrecer protección tanto contra los elementos como contra las patrullas enemigas. Acercándose con cautela, con el rifle en ristre, Reeves examinó las ruinas en busca de cualquier señal hostil. Al no encontrar ninguna, se deslizó dentro por una entrada parcialmente derrumbada. El interior estaba oscuro, pero la visión nocturna de su casco reveló una pequeña habitación que antaño había sido una especie de centro de mando, a juzgar por los paneles de control dañados en las paredes. «Hogar, dulce hogar», dijo secamente, dejando su mochila en el suelo y extrayendo con cuidado a la cría de dragón. La criatura había permanecido inmóvil tanto tiempo que Reeves temió que hubiera muerto, pero en cuanto se liberó de la manada, se movió y abrió sus ojos multifacéticos. Reeves la depositó en un suelo relativamente limpio y la observó mientras intentaba ponerse de pie con las patas temblorosas. Su ala seguía dañada, pero los parches de nanitos parecían resistir, y había menos sangre que antes. La cría dio unos pasos vacilantes y volvió a desplomarse, visiblemente agotada. «Necesitas comida y agua», pensó Reeves en voz alta. «Y no tengo ni idea de qué comes». Sus propias raciones consistían en barras de proteínas de alta densidad y agua purificada. ¿Sería capaz una cría de draconis de digerir comida humana? Los informes de inteligencia indicaban que los draconis adultos consumían diversos compuestos minerales además de materia orgánica, y su biología única les permitía procesar elementos tóxicos para los humanos. Reeves partió un pequeño trozo de una barra de proteínas y se lo ofreció con cautela a la cría de dragón. La criatura lo olió con las fosas nasales abiertas a los lados de su alargada cabeza, y luego se giró, indiferente. «¿Qué come tan quisquilloso?», dijo Reeves con una sonrisa cansada. «No te culpo. Estas cosas saben a cartón». Luego probó con agua, vertiendo una pequeña cantidad en la palma de su mano enguantada y acercándola a la boca del bebé. Para su alivio, el dragón la lamió con entusiasmo con una lengua bífida que brillaba tenuemente con la misma bioluminiscencia que su sangre. «¡Qué lástima! Eso sí que es un comienzo». Mientras observaba a la criatura beber, Reeves empezó a preguntarse sobre las implicaciones más amplias de lo que estaba haciendo. Si lograban mantener con vida a este bebé, si lo estudiaban, tal vez los humanos podrían aprender más sobre la biología y el comportamiento de los draconis. Tal vez incluso podrían encontrar una manera de comunicarse mejor, de comprender por qué el contacto diplomático inicial había fracasado tan catastróficamente. La guerra había comenzado hacía 3 años, cuando una nave colonial humana se topó con una flota de expansión draconis cerca de Alpha Centauri. Los intentos de comunicación parecían prometedores al principio, pero algo, nadie sabía exactamente qué, salió terriblemente mal. En cuestión de horas, la nave colonial fue destruida, con todos los tripulantes perdidos, y la humanidad se vio envuelta en una guerra interestelar contra una especie tecnológicamente avanzada de la que apenas sabían nada. Desde entonces, el conflicto se intensificó rápidamente, con bajas masivas para ambos bandos. Los draconis atacaron asentamientos humanos, y los humanos respondieron bombardeando puestos de avanzada draconis. Ninguno de los bandos mostró interés en tomar prisioneros ni en intentar restablecer relaciones diplomáticas. Se convirtió en una guerra de extinción, con ambas especies luchando por su propia supervivencia. Y ahora, en medio de este brutal conflicto, el sargento James Reeves albergaba y cuidaba a una cría de la especie enemiga. La ironía no se le escapó. «¿Qué voy a hacer contigo?», preguntó en voz baja mientras el bebé dragón terminaba de beber y se acurrucaba, enroscándose su larga cola alrededor de su cuerpo. Sus ojos permanecían fijos en Reeves, alerta, pero ya sin el mismo miedo de antes. Reeves sabía que no podía quedarse con la criatura indefinidamente. Eventualmente, tendría que regresar a su unidad, y cuando lo hiciera, tendría que explicar la razón de su compañero no autorizado. En el mejor de los casos,
Los militares probablemente se llevarían a la cría de dragón para estudiarla. En el peor, simplemente la eliminarían como combatiente enemigo, sin importar su edad. La idea lo inquietó más de lo esperado. Este ser indefenso no había elegido nacer en una especie en guerra con la humanidad. Merecía una oportunidad en la vida, como cualquier niño humano. Ya encontraré una solución, prometió, extendiendo lentamente la mano para acariciar la cabeza de la cría de dragón. Para su sorpresa, la criatura no se apartó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia su tacto, sus escamas cálidas y suaves bajo sus dedos. A medida que la noche se hacía más profunda, Reves instaló un perímetro de simples detonadores de alarma, cuerdas atadas a pequeños objetos metálicos que harían ruido si se les molestaba, y se dispuso a disfrutar de unas horas de merecido descanso. Se colocó entre la entrada y la cría de dragón, con su rifle a mano. Justo antes de cerrar los ojos, observó al bebé, que ahora dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. En la penumbra, con las alas plegadas y sus feroces rasgos suavizados por el sueño, parecía casi adorable, una idea que le habría sido impensable apenas unas horas antes. «Dulces sueños, pequeño dragón», murmuró, y luego se sumió en un sueño ligero y atento. Reves despertó con el sonido de explosiones lejanas. El amanecer había despuntado, tiñendo el cielo visible a través de las grietas del techo del búnker con vetas carmesí y doradas. La batalla se intensificaba de nuevo con el nuevo día. El bebé dragón también estaba despierto, observándolo con esos ojos inteligentes. Se había acercado a él durante la noche, y ahora descansaba a un brazo de distancia. Al ver que estaba despierto, emitió un suave trino e intentó incorporarse. Reves se sintió alentado al ver que la criatura parecía más fuerte esa mañana. Los parches de nanitos habían hecho su trabajo, acelerando el proceso de curación. La membrana del ala seguía desgarrada, pero los bordes de la herida habían empezado a cerrarse y el corte en la parte inferior ya no supuraba la sangre luminiscente. «Te ves mejor, ¿verdad?», dijo Reves, incorporándose y revisando su rifle y equipo. Su unidad de comunicación seguía captando solo estática y la potencia de su exoarmadura había bajado al 32%, suficiente para quizás otro día de control ambiental, pero no mucho más. Necesitaba volver a moverse para intentar llegar a la base de operaciones de defensa aérea humana. Pero la idea de llevar al bebé dragón a una instalación militar humana lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué clase de recibimiento tendrían? ¿Sus compañeros soldados verían más allá de su odio arraigado al enemigo? ¿Comprenderían sus oficiales al mando su decisión de salvar esa vida en lugar de quitársela? Reves se libró de tomar una decisión inmediata por el sonido de movimiento fuera del búnker. Alertado al instante, agarró su rifle e hizo un gesto al bebé dragón para que se quedara quieto. Un gesto que la criatura pareció comprender mientras se paralizaba en su sitio, con la mirada fija en la entrada parcialmente derrumbada. Se acercaron unos pasos pesados, acompañados de los distintivos chasquidos y silbidos que Reves reconoció como comunicación draconis. Una patrulla pasaba por las ruinas, posiblemente buscando supervivientes o humanos infiltrados. La reacción del bebé dragón fue inmediata e inesperada. Abrió la boca como para gritar, pero Reves lo recogió rápidamente y le cubrió suavemente el hocico con la mano. «Sil», susurró, abrazándolo. «No pueden encontrarnos». Para su sorpresa, el bebé no se resistió. En cambio, se quedó completamente inmóvil en sus brazos, como si comprendiera el peligro que corrían. Reves contuvo la respiración mientras los pasos y las voces alienígenas se acercaban, deteniéndose justo afuera de su escondite. A través de una grieta en la pared, Reves pudo verlos, 3 guerreros draconis adultos con armadura de batalla completa. Sus escamas eran más oscuras que las del bebé, un índigo intenso que bordeaba el negro, y medían más de 2 metros de altura sobre poderosas patas traseras. Tenían las alas plegadas contra la espalda y cada uno portaba lo que los humanos habían denominado lanzas de calor, armas que proyectaban energía térmica concentrada capaz de derretir la armadura exo. Los draconis examinaban la entrada del búnker, aparentemente debatiendo si investigar más a fondo.
Reves apretó el rifle con más fuerza, sabiendo que si entraban, tendría pocas posibilidades contra 3 guerreros en tan poco espacio. El bebé dragón se agitó en sus brazos, emitiendo un gemido apenas audible. Uno de los guerreros draconis ladeó la cabeza, como si escuchara. Dio un paso hacia la entrada, con la lanza de calor alzada. Reves se preparó para luchar, colocándose detrás de un trozo de pared derrumbado que podría proporcionar una cobertura mínima. Aún sujetaba al bebé dragón con un brazo, reacio a soltarlo incluso en ese momento. Justo cuando el guerrero draconis estaba a punto de entrar en el búnker, una explosión sacudió el suelo cercano, provocando temblores en la estructura en ruinas. La patrulla dirigió inmediatamente su atención hacia el origen de la explosión, comunicándose rápidamente en su lenguaje chasqueante. Tras un momento de vacilación, se alejaron del búnker, en dirección a la explosión, probablemente una escaramuza entre fuerzas humanas y draconis. Reves exhaló lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba demasiado cerca. Le susurró al bebé dragón, que temblaba ligeramente en sus brazos. Lo bajó con cuidado y empezó a recoger su equipo. No podemos quedarnos aquí. Esa patrulla podría volver, o la lucha podría alcanzarnos. Tenemos que irnos. El bebé dragón lo observó mientras recogía sus cosas, con la cabeza inclinada de una forma que a Reves le recordó a un niño curioso. Cuando recogió su mochila táctica, la criatura se acercó e intentó subir sola, forcejeando con su ala aún en proceso de curación. Reves no pudo evitar sonreír mientras ayudaba al bebé dragón a subir al transportín improvisado. Aprendes rápido, ¿verdad? Ya me di cuenta de que ese es tu transporte. Con el bebé sujeto en la mochila contra su pecho, Reves salió cautelosamente del búnker, observando la zona en busca de amenazas. Los sonidos de la batalla estaban más cerca ahora, pero aún a varios kilómetros de distancia, a juzgar por los ecos. Si tenía cuidado, podría sortear la lucha y continuar hacia la base de operaciones de defensa antiaérea humana. Mientras se abría paso por el terreno volcánico, Reves se encontró hablando de nuevo con el bebé dragón. Sabes, he estado matando a los de tu especie durante 3 años, sin pensar ni una sola vez en si estaba bien o mal. Era solo la misión, nosotros o ellos. Hizo una pausa, agachándose tras un afloramiento rocoso mientras una bandada de interceptores humanos pasaba zumbando por encima. Pero mirándote, ya no lo sé. ¿Qué hacemos aquí? ¿De qué se trata esta guerra? El bebé dragón emitió un suave trino en respuesta, casi como si estuviera escuchando e intentando comunicarse. Su escama había sobresalido de la manada, sus ojos contemplando el desolado paisaje que los rodeaba. Durante horas, Reves se movió con cautela por el campo de batalla, evitando las patrullas de ambos bandos. La lucha parecía concentrarse en un valle al este, donde se encontraba la base de operaciones de defensa antiaérea humana. Llegar allí directamente significaría adentrarse en el corazón del conflicto. Mientras el sol alienígena comenzaba a ponerse de nuevo, proyectando largas sombras sobre el suelo cubierto de ceniza, Reves avistó algo que lo hizo detenerse, una pequeña nave draconis, aparentemente dañada y abandonada, medio oculta en un estrecho barranco. Era una de sus naves de exploración, diseñada para vuelo atmosférico y reconocimiento, más que para combate. ¡Qué interesante!, murmuró, acercándose con cuidado. La nave mostraba señales de disparos, con marcas de quemaduras en un costado, pero parecía prácticamente intacta. La cubierta de la cabina estaba abierta, lo que sugería que el piloto había abandonado la nave o había sido retirado. La cría de dragón se agitó al acercarse a la nave, emitiendo chasquidos excitados y esforzándose por ver por encima del borde del grupo. Reves se preguntó si reconocería la nave como perteneciente a los de su especie. Tras asegurarse de que la zona estuviera libre de patrullas, Reves se acercó a la nave de exploración y la examinó con más atención. Los controles eran alienígenas, diseñados para apéndices de draconis en lugar de manos humanas, pero tenía un conocimiento básico de su tecnología gracias a informes de inteligencia. Si conseguía que funcionara, esta nave podría ofrecerle una salida de la zona de combate y posiblemente una solución a su dilema con el bebé dragón.
¿Qué te parece? Pequeño, preguntó, sacando a la criatura de la mochila y colocándola en la cabina. ¿Es este tu billete de vuelta a casa? El bebé dragón exploró la cabina con evidente familiaridad, tocando varios controles con el hocico y emitiendo esos chasquidos que parecían ser su principal forma de comunicación. Casi parecía estar mostrándole a Reeves qué sistemas eran importantes. ¿Intentas ayudarme a pilotar esta cosa?, preguntó Reeves, incrédulo. ¿Qué tan inteligente eres, exactamente? La criatura lo miró con esos ojos multifacéticos, y Reeves habría jurado que vio algo parecido a la comprensión en ellos. Tocó un panel con su garra delantera y, para sorpresa de Reeves, este se iluminó con un suave resplandor azul. Bueno, que me aspen, susurró. Animado, Reeves comenzó a examinar los sistemas de la nave con más atención. Muchos estaban dañados, pero la fuente de energía principal, un núcleo cristalino que brillaba con la misma bioluminiscencia que la sangre del bebé dragón, parecía intacta. Con algo de ensayo y error y la inesperada ayuda de su pequeño compañero, Reeves logró activar el soporte vital básico y los sistemas de navegación. Si consigo que esto vuele, quizá pueda llevarte a un lugar seguro, le dijo al bebé dragón mientras trabajaba. Lejos de la lucha. Quizás encuentre a otros de tu especie que no estén en el ejército. Tiene que haber asentamientos civiles draconis en alguna parte. La idea había estado formándose en su mente durante todo el día. Si podía devolver a este bebé a su propia gente, no al ejército, sino a civiles que pudieran cuidarlo, tal vez podría servir como un primer paso hacia el entendimiento entre sus especies. Era una esperanza ingenua, quizá, pero después de 3 años de una guerra brutal sin un final a la vista, incluso una esperanza ingenua parecía merecer la pena. Al caer la noche por completo, Reeves tomó la difícil decisión de quedarse con la nave exploradora e intentar repararla en lugar de continuar hacia la base de operaciones de la FOB humana. Instaló otro perímetro de alarmas improvisadas y se acomodó en la cabina con el bebé dragón acurrucado a su lado, su calor sorprendentemente reconfortante en el frío aire nocturno. Mañana, se prometió a sí mismo y a la criatura, intentaremos hacer volar esta cosa. Y luego, bueno, supongo que lo averiguaremos cuando lleguemos. El bebé dragón emitió un suave ronroneo y cerró los ojos, aparentemente satisfecho con el plan. Reeves se encontró sonriendo al verlo dormirse, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, el sargento James Reeves se durmió sin la mano en su arma. La silenciosa presencia de un bebé enemigo le trajo, de alguna manera, una paz que no había sentido en años. Por la mañana, enfrentaría las consecuencias de su decisión de mostrar piedad en lugar de seguir órdenes. Pero por ahora, en ese momento de inesperada tranquilidad en un campo de batalla a miles de años luz de la Tierra, sentía que por fin había hecho algo bien. Reeves despertó con el sonido de los chasquidos excitados del bebé dragón. La luz del sol se filtraba a través de la cabina, revelando a la criatura de pie sobre el panel de control, sus garras golpeando contra una pantalla que ahora pulsaba con una luz azul rítmica. ¿Qué has encontrado, pequeño?, preguntó Reeves, inmediatamente alerta. Se inclinó hacia adelante para examinar la pantalla, que parecía estar recibiendo una señal. Basándose en su limitado conocimiento de la tecnología Draconis, parecía una baliza de socorro, y estaba cerca. El bebé dragón trinó y presionó su hocico contra la pantalla, dejando una pequeña mancha en la superficie brillante. Sus alas revolotearon de emoción, la membrana rasgada ahora sanaba visiblemente gracias a los parches de nanitos. Reeves sintió un nudo en el estómago. ¿Era una señal de rescate Draconis? Quizás de una nave derribada o de soldados heridos. La reacción del bebé sugirió que podría reconocer el patrón característico de la transmisión. ¿Es tu gente?, preguntó en voz baja, sabiendo que la criatura no podría responder con palabras. Sin embargo, su comportamiento parecía bastante claro. Quería ir hacia la señal. Al comprobar los niveles de potencia de su exoarmadura, ahora al 26%, Reeves supo que debía tomar una decisión pronto. Las reparaciones de la nave exploradora progresaban,
pero calculaba que tardaría al menos un día más en estar lo suficientemente operativa para el vuelo. Mientras tanto, esta señal ofrecía otra posibilidad, una conexión directa con Draconis, quien podría cuidar del bebé. Pero también era increíblemente peligroso. Si se acercaba a una posición Draconis, casi con seguridad dispararían primero y nunca preguntarían. La guerra había hecho que cualquier contacto pacífico entre las especies pareciera imposible. Sin embargo, al observar al bebé dragón, que ahora lo observaba con esos ojos inteligentes y expectantes, Reeves sintió que su determinación se endurecía. Ya había roto innumerables reglas al salvar a esta criatura. Más le valía llegar hasta el final. De acuerdo, dijo con un suspiro, recogiendo su equipo. Lo comprobaremos. Pero a la primera señal de problemas, nos daremos la vuelta. Lo entiendo. El bebé dragón emitió un sonido que Reeves decidió interpretar como una señal de asentimiento, y luego se subió a la mochila táctica sin que nadie se lo pidiera. Reeves no pudo evitar sonreír al ver lo rápido que la criatura se había adaptado a su inusual disposición. Con el rifle listo y el bebé sujeto contra su pecho, Reeves abandonó la relativa seguridad de la nave exploradora y comenzó a seguir la señal, usando los sistemas de su casco para rastrear la frecuencia de transmisión. El terreno se volvía cada vez más peligroso a medida que avanzaban hacia una región de respiraderos volcánicos activos, donde vapor y gases nocivos brotaban de las fisuras del suelo. El calor se intensificaba a medida que se acercaban a la fuente de la señal, lo que obligó a Reeves a activar los sistemas de refrigeración de su exoarmadura, drenando aún más su valiosa energía. Sin embargo, el bebé dragón no parecía inmutarse por el aumento de temperatura, lo que sugería que los draconis estaban naturalmente adaptados a ambientes cálidos. Tras una hora de cuidadoso avance, evitando tanto el terreno peligroso como posibles patrullas, Reeves coronó una loma y contempló un pequeño valle. Lo que vio lo dejó paralizado. Una nave Draconis, mucho más grande que la nave exploradora que había encontrado, se había estrellado en el valle. Su casco presentaba múltiples grietas y los escombros estaban esparcidos por el suelo ennegrecido. Cerca de la entrada principal de la nave, un pequeño grupo de Draconis había establecido lo que parecía un campamento improvisado. Reeves contó 7 adultos, todos con lo que parecía ropa de civil en lugar de armadura militar. Lo más sorprendente fue la presencia de 3 bebés más, de tamaño similar al que Reeves llevaba consigo. Estaban resguardados en un recinto protector hecho con piezas recuperadas de naves, vigilados por uno de los adultos mientras los demás trabajaban en reparaciones o atendían a los heridos. Un transporte civil, susurró Reeves al comprenderlo. Con familias. Reeves, el bebé dragón en su mochila, se agitó cada vez más, emitiendo chasquidos cada vez más fuertes e intentando salir. Reeves lo contuvo con cuidado, consciente de que el ruido podría delatar su posición. Tranquilo, murmuró. Yo también los veo, pero debemos tener cuidado. Mientras observaba el lugar del accidente, Reeves notó que varios draconis adultos parecían heridos. Se movían con dificultad, y vendajes improvisados cubrían las heridas de sus cuerpos escamosos. La nave misma estaba claramente irreparable, con sus sistemas centrales expuestos y dañados sin posibilidad de salvación. Estos civiles estaban varados, con suministros limitados y sin una forma obvia de pedir ayuda militar. El bebé dragón logró asomar la cabeza fuera de la mochila y, al ver a los de su especie abajo, emitió un agudo trino que resonó por todo el valle. Reeves maldijo por lo bajo y se agachó, pero ya era demasiado tarde. El sonido había llegado a los sensibles oídos de los draconis adultos. Toda actividad en el campamento cesó cuando giraron hacia la cresta donde se escondía Reeves. Uno de ellos, más grande que los demás, con escamas de un carmesí intenso, recogió lo que parecía un arma y comenzó a acercarse. Adiós al factor sorpresa, murmuró Reeves. Tenía segundos para decidir, retirarse y abandonar a estos civiles varados, o arriesgarse a morir. El bebé dragón tomó la decisión por él. Con una fuerza sorprendente, se desprendió de la manada y comenzó a descender la ladera hacia el otro draconis. Su ala parcialmente doblada le impedía avanzar, pero no lo detenía por completo.
No. Espera. Gritó Reeves, olvidando por un momento el peligro mientras se acercaba al bebé que escapaba. Su voz se oyó con claridad en la tenue atmósfera, paralizando al draconis que se acercaba. Sus ojos multifacéticos se abrieron de par en par al ver primero al bebé dragón rodando por la ladera, luego al soldado humano en la cima de la cresta. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Reeves, expuesto y vulnerable. El draconis adulto, con el arma en alto, pero aún sin disparar. Entre ellos, el bebé dragón, gorjeando con entusiasmo mientras se dirigía hacia los de su especie. Entonces, en un gesto que lo cambiaría todo, Reeves, lenta y deliberadamente, dejó su rifle en el suelo. Levantó las manos, con las palmas hacia afuera en el gesto universal de paz. No estoy aquí para pelear, gritó, aunque sabía que el draconis probablemente no entendería sus palabras. Encontré a uno de tus pequeños. Estaba herido. Lo ayudé. El draconis de escamas carmesí ladeó la cabeza, visiblemente confundido por el comportamiento inesperado de un soldado humano. Bajó el arma ligeramente, pero permaneció alerta. Su poderoso cuerpo se tensó para un posible combate. Para entonces, el bebé dragón había llegado al final de la pendiente y se dirigía hacia el draconis adulto, dejando un pequeño rastro de huellas en la ceniza volcánica. Continuó emitiendo esos chasquidos de excitación, casi como si intentara explicar la situación. El draconis adulto se arrodilló, examinando al bebé con evidente preocupación. Notó las manchas de nanitos en el ala y el vientre del infante, tecnología de claro origen humano. Su mirada volvió a Reeves, sus ojos multifacéticos se entrecerraron en lo que podría haber sido sospecha o confusión. Reeves permaneció donde estaba, con las manos en alto y el rifle en el suelo, a su lado. Quiero ayudar, dijo, sabiendo que sus palabras no tenían sentido para el extraterrestre, pero esperando que su tono y lenguaje corporal pudieran transmitir sus intenciones. Después de lo que pareció una eternidad, el draconis adulto tomó una decisión. Dejó su arma y recogió al bebé, acunándolo con sorprendente delicadeza. Luego, levantó una mano con garras e hizo una seña a Reeves. Una invitación. O tal vez una trampa. No había manera de saberlo con certeza. Reeves respiró hondo y tomó su propia decisión. Dejó su rifle donde estaba y comenzó a descender la pendiente, desarmado y expuesto. Si los draconis quisieran matarlo, no tendría defensa. Pero algo le dijo que este encuentro podría ser diferente, podría ser el comienzo de algo nuevo. Mientras se acercaba, los otros draconis adultos se reunieron en el borde de su campamento, algunos empuñando armas pero ninguno alzándolos para disparar. Los heridos lucharon por ponerse de pie, sus heridas eran evidentes incluso para el ojo inexperto de Reeves. Los bebés en el recinto observaron con inocente curiosidad, sus alas aleteando de emoción ante la llegada de su compañero desaparecido. El draconis de escamas carmesí esperó hasta que Reeves estuvo a unos pocos metros, luego hizo una serie de gestos complejos con su mano libre mientras sostenía al bebé dragón en la otra. ¿Estaba tratando de comunicarse? Reeves se quitó el casco, revelando su rostro humano, riesgo calculado, pero que consideró necesario para este momento de posible conexión. Mi nombre es James Reeves, dijo lentamente, señalándose a sí mismo. Encontré a este pequeño solo en el campo de batalla. Su padre fue asesinado. Hizo gestos sencillos para acompañar sus palabras, esperando que se transmitiera algún significado. El draconis estudió su rostro con intenso interés, quizás nunca haber visto a un humano de cerca sin la barrera del combate. Luego se volvió hacia el bebé dragón, haciendo esos chasquidos que parecían ser su lenguaje. Para asombro de Reeves, el bebé respondió con sonidos similares, como explicando lo sucedido. Después de este intercambio, el draconis adulto se acercó lentamente a Reeves. Luchó contra el instinto de retroceder, de alcanzar un arma que no estaba allí. Años de combate lo habían condicionado a ver a estos seres como enemigos, a reaccionar con violencia ante su presencia. Le tomó toda su fuerza de voluntad mantenerse firme cuando la gran criatura reptil estuvo al alcance de su mano. Los draconis extendieron una mano con garras.
palma hacia arriba. Un gesto que reflejaba la anterior muestra de intenciones pacíficas del propio Reeves. Después de un momento de vacilación, Reeves colocó su mano sobre la palma escamada de Draconis. Contacto. El primer contacto pacífico entre los ojos de los Draconis y las otras especies desde que comenzó la guerra. Las escamas de los Draconis eran cálidas, casi calientes al tacto y más suaves de lo que Reeves había esperado. Los ojos multifacéticos de la criatura estudiaron sus manos unidas con lo que parecía asombro. El bebé dragón trinó felizmente, como si aprobara este momento de conexión sin precedentes. Entonces los Crimson Draconis se alejaron e hicieron un amplio gesto hacia su campamento, claramente invitando a Reeves a acercarse. Los otros adultos habían bajado sus armas por completo ahora, sus posturas eran relajadas, o lo más relajadas posible dadas sus heridas y su precaria situación. Reeves los siguió con cautela, todavía alerta ante cualquier señal de peligro, pero cada vez más convencido de que aquellos civiles no querían hacerle daño. Al entrar al campamento, pudo observar mejor su condición. 3 de los adultos resultaron gravemente heridos, con quemaduras y laceraciones que habían sido tratadas con algún tipo de gel bioluminiscente, quizás el equivalente a sus parches de nanocitos. La nave detrás de ellos estaba más allá de la salvación, sus sistemas centrales expuestos y dañados. Usando gestos y dibujos simples en la ceniza, Reeves comenzó a reconstruir lo que había sucedido. Este había sido un transporte civil, que transportaba familias a un mundo colonial, cuando quedó atrapado en el fuego cruzado de la batalla. No militar. No combatientes. Simplemente personas que intentan vivir sus vidas a pesar de la guerra que los rodea. El bebé que Reeves había rescatado parecía pertenecer a uno de los adultos heridos, que seguía extendiendo la mano para tocar al bebé con garras temblorosas, como si no pudiera creer que lo hubieran devuelto. Los parches de nanocitos habían funcionado bien, el ala del bebé estaba casi curada y se movía con creciente fuerza y confianza. A medida que avanzaba el día alienígena, comenzó a formarse una frágil armadura. Reeves compartió sus raciones con los Draconi y descubrió que, si bien no podían comer sus barras de proteínas, aceptaban con entusiasmo su agua. A cambio, le ofrecieron una especie de sustancia cristalina que trituraron hasta convertirla en polvo y la mezclaron con el agua, creando una bebida luminiscente que tenía un sabor sorprendentemente dulce y parecía revitalizarlo a pesar de su cansancio. A través de toscos dibujos y gestos, Reeves se enteró de que los Draconis habían estado varados durante 3 días. Se estaba transmitiendo su señal de socorro, pero con la batalla en curso, tenían pocas esperanzas de ser rescatados. Las fuerzas militares de ambos bandos probablemente considerarían a los demás civiles como objetivos legítimos, un daño colateral en una guerra en la que ninguno de los bandos mostró piedad. Reeves pensó en la nave de exploración que había estado reparando. No era lo suficientemente grande para todos, pero si lograba ponerlo en funcionamiento, podría evacuar a los heridos más graves y a los bebés a un lugar seguro. Pero, ¿dónde estaría la seguridad en este sistema devastado por la guerra? Al caer la noche, la temperatura descendió rápidamente y los Draconis se acercaron a una fuente de calor que habían rescatado de su nave, un núcleo cristalino pulsante similar al de la nave exploradora, pero más grande. Invitaron a Reeves a unirse a su círculo y la calidez fue un bienvenido alivio a medida que el poder de su exoarmadura seguía disminuyendo. El bebé dragón que había rescatado permanecía cerca de él, subiéndose ocasionalmente a su regazo, como si todavía lo asociara con la seguridad. Su padre observó este comportamiento con lo que Reeves interpretó como asombro, tal vez incapaz de comprender por qué su descendencia confiaría tanto en un humano. Esa noche, mientras los Draconis se adaptaban a su ciclo de descanso, Reeves tomó una decisión que también sería una buena idea. Alterar no solo su vida, sino potencialmente el curso de la guerra misma. Intentaría salvar a estas personas, a estos civiles atrapados en un conflicto que no habían elegido. Por la mañana, Reeves utilizó dibujos para explicar su plan. Regresaría a la nave exploradora, completaría las reparaciones y regresaría por los heridos Draconis y los bebés. No sería cómodo,
pero la pequeña nave podría transportarlos al otro lado de la Luna, lejos del campo de batalla principal, donde podrían transmitir su señal de socorro sin atraer la atención militar. Draconis de escamas carmesí, que parecía ser el líder del grupo, entendió las intenciones de Reeves con sorprendente rapidez. Reunió a los demás y, tras una breve discusión en su lenguaje de clic, indicó que estaba de acuerdo con el plan. Antes de que Reeves se fuera, el padre del bebé que había rescatado se le acercó. Le mostró un objeto pequeño, un colgante de cristal sujeto por una cadena de metal tejido. El cristal brillaba con la misma bioluminiscencia que su sangre, pulsando suavemente como el latido de un corazón. Reeves aceptó el regalo con un gesto de agradecimiento y se puso el colgante alrededor del cuello. Tan pronto como el cristal tocó su piel, sintió un extraño calor extenderse por su pecho, como si el objeto de alguna manera se conectara con él en un nivel más allá de lo físico. El bebé dragón trinó y tocó el cristal con su hocico, provocando que el brillo se intensificara momentáneamente. ¿Un adiós? ¿Una promesa de volver? Reeves no podía estar seguro, pero sintió el peso de esta conexión inesperada mientras se preparaba para irse. Con un gesto final de despedida, Reeves comenzó el viaje de regreso a la nave exploradora, con la mente corriendo por las implicaciones de lo que había sucedido. Si pudiera salvar a los civiles, si pudiera demostrar que la coexistencia era posible, tal vez otros escucharían. Quizás este pequeño acto de misericordia pueda convertirse en algo más grande. El viaje de regreso fue más rápido, ya que Reeves ya no necesitaba moverse con tanta precaución. Llegó al barco de exploración al mediodía e inmediatamente se puso a trabajar en las reparaciones finales. Su determinación le dio un segundo aliento a pesar de su agotamiento y la disminución de los suministros. Al caer la noche, tenía los sistemas primarios operativos. La nave exploradora no ganaría ninguna carrera, pero podría volar y sus sistemas de soporte vital podrían soportar a los pasajeros adicionales que planeaba llevar a bordo. Puso la computadora de navegación para trazar un rumbo hacia la cara oculta de la Luna, donde la actividad volcánica era mínima y los combates aún no habían llegado. Mientras hacía los preparativos finales para el despegue, la unidad de comunicaciones de Reeves de repente cobró vida, rompiendo la estática que la había dejado inútil durante días. Repita. ¿Alguna unidad de las FDI en Grid Sector 7-9? Responde. Este es el comando. Reeves vaciló, con la mano sobre el botón de comunicación. Este era el momento de la verdad. Si respondiera, tendría que explicar sus acciones. Tendría que admitir que ayudó al enemigo y que planeó la evacuación de los civiles de Draconis. Probablemente significaría un consejo de guerra y posiblemente incluso cargos de traición. Pero si no respondía, sus compañeros soldados seguirían creyendo que todos los Draconis eran el enemigo. La guerra continuaría, alegando más mentiras de ambos lados, incluidos civiles como los que había conocido. Reeves respiró hondo y presionó el botón de comunicación. Comando, aquí Sierra 7-9er. Sargento James Reeves. Yo copio. Sierra 7-9er. Es bueno escuchar tu voz. Hemos estado buscando supervivientes. ¿Cuál es su estado y posición? Reeves miró el colgante de cristal alrededor de su cuello, su suave brillo le recordó la confianza depositada en él por los civiles de Draconis. Comando. Mi estado es complicado. Necesito hablar directamente con el coronel Hendricks. Prioridad alfa. Luego hubo una pausa. Espera. Sierra 7-9er. Unos momentos más tarde, una nueva voz surgió por el comunicador, el tono brusco y autoritario del coronel Marcus Hendricks, el oficial al mando de Reeves y el arquitecto de muchas de las estrategias utilizadas contra los Draconis. Reeves, este es Hendricks. Informe. Reeves respiró hondo otra vez y luego se lanzó hacia adelante. Señor, me he puesto en contacto con civiles de Draconis. No combatientes, incluidos los bebés. Su barco fue derribado en el fuego cruzado. Están varados y necesitan atención médica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Hendricks finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila. Sargento,
¿Me está diciendo que se ha enfrentado al enemigo sin autorización? Señor, ellos no son el enemigo. Estos no. Son civiles atrapados en nuestra guerra. Al igual que los colonos que perdimos cuando empezó todo esto. Reeves hizo una pausa y luego añadió, uno de ellos era solo un bebé, señor. Estaba muriendo. No pude. No podía simplemente dejarlo ahí. Otro largo silencio. ¿Dónde está ahora, sargento? Reeves vaciló, repentinamente preocupado de que revelar su ubicación pudiera conducir a un ataque aéreo en lugar de un rescate. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Estoy en una nave exploradora Draconis reparada, señor. Estaba planeando evacuar a los civiles heridos al otro lado de la luna, lejos de los combates. ¿Estás en qué? La voz de Hendrik se elevó con incredulidad. Reeves, ¿has perdido la cabeza? ¿Estás planeando pilotear tecnología enemiga para transportar combatientes enemigos? Con todo respeto, señor, no son combatientes. Son familias. Niños. La voz de Reeves se hizo más firme mientras continuaba. Y he visto suficiente de esta guerra para saber que si existe la posibilidad de algo diferente, algo mejor que una matanza interminable, tengo que aprovecharla. El comunicador estuvo en silencio durante tanto tiempo que Reeves empezó a preguntarse si se había perdido la conexión. Finalmente, Hendrik habló de nuevo, con tono mesurado. Sargento, quiero que me dé sus coordenadas exactas. Voy a enviar un equipo a tu ubicación. Reeves sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué clase de equipo, señor? Eso no es de su incumbencia, sargento. Ha excedido su autoridad y comprometido la seguridad operativa. Retírese y espere la extracción. No era la respuesta que Reeves esperaba, pero tampoco era una orden inmediata de ataque aéreo. Quizás todavía haya margen para la negociación. Señor, antes de tomar cualquier decisión, le pido que venga a verlo usted mismo. Mira lo que he visto. Estos Draconis no son lo que pensábamos. La comunicación es posible. La convivencia es posible. Tocó de nuevo el colgante de cristal, sacando fuerza de su cálido brillo. Hemos estado librando esta guerra durante 3 años sin entender realmente a nuestro enemigo. Quizás sea hora de que intentemos un enfoque diferente. La respuesta de Hendrik fue cortante. No está en condiciones de hacer esa llamada, sargento. Quizás no, señor. Pero soy yo quien está aquí. Soy yo quien lo ha visto. Reeves se arriesgó. Usted también ha perdido gente en esta guerra, señor. Todos lo hemos hecho. ¿Nunca te hace preguntarte si hay otra manera? El silencio que siguió fue diferente. Pensativo en lugar de enojado. Cuando Hendrik volvió a hablar, su voz había perdido parte de su filo. Dame tus coordenadas, sargento. Voy a venir a ver esto por mí mismo. Sin ataques aéreos, sin equipo de asalto. Solo yo y un médico. Pero no te prometo nada más que eso. Era más de lo que Reeves se había atrevido a esperar. Gracias, señor. Transmitiendo coordenadas ahora. Mientras enviaba los datos de ubicación, Reeves sintió que se le quitaba un peso de encima. No se hacía ilusiones sobre la dificultad de lo que le esperaba. Convencer a un coronel no pondría fin a la guerra. Pero fue un comienzo, una pequeña grieta en el muro de odio y miedo que había dividido a su especie. Miró las estrellas por encima del dosel de la cabina, pensando en el bebé dragón que había salvado y la conexión inesperada que había creado. Un simple acto de misericordia en un campo de batalla donde la misericordia había sido olvidada. Un momento de humanidad, la guerra que la había despojado de gran parte. El mañana traería sus propios desafíos. Hendrix aún podría ordenar su arresto. Los militares draconianos podrían localizar a los civiles antes de que Reeves pudiera evacuarlos. La frágil confianza que se había construido podría romperse con un solo malentendido. Pero esta noche, el sargento James Reeves se permitió tener esperanzas. Espero que la historia que comenzó con un dragón bebé moribundo y un soldado humano que dejó caer su arma pueda de alguna manera, contra todo pronóstico, ayudar a escribir un nuevo capítulo para ambas especies. Mientras esperaba el amanecer,
El colgante de cristal pulsaba contra su pecho, su ritmo se sincronizaba con los latidos de su corazón. En ese suave resplandor, Reeves vio la posibilidad de un futuro diferente del pasado, un futuro en el que la comprensión podría reemplazar al miedo y la compasión podría resultar más fuerte que el instinto de guerra. Había comenzado con las vidas más pequeñas, los seres más vulnerables. Quizás eso fuera apropiado. Porque al salvar esa pequeña vida, el sargento James Reeves puede haber dado el primer paso para salvar a muchas otras personas, tanto humanas como draconianas. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. También deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima historia.